secretaria, se abre la sesión y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta a María Eugenia, por favor. Ya. Se ha recibido una carta y viene con video del Colegio de Contadores, en el cual le ruegan a la comisión porque han recibido muchos mensajes desesperados de clientes y colegas sobre este proyecto de ley. Solicitan puntualmente, si no pudiera la comisión o no tiene atribuciones de correr la fecha de declaraciones, pero sí que condone, por favor, el 100% de las multas e intereses hasta junio, de la presentación y de declaración y modificaciones de declaraciones juradas, fuera de plazo, la presentación, declaración y modificaciones, ya sea sin movimiento, con devolución o con pago de declaración renta 2021 fuera de plazo. Mayores plazos para las declaraciones juradas a mayo de 2021 y operación renta a junio de 2021. Todo este justo dicen se puede, no hay excusas, en tiempos de pandemia y una crisis económica general. Igualmente que debe haber un acercamiento profundo hacia los contadores, los contribuyentes PYME y toda su familia, que piden a la comisión interceder ante impuestos internos al respecto. Minuta también del director de impuestos internos con las propuestas solicitadas, que es la que yo les envié el viernes en la noche, porque esto llegó 10 para las 12, así que se las envié. Ustedes las tienen en su WhatsApp, solamente el diputado Sabaj no las tiene, se la voy a enviar, no sé si la vamos a poder proyectar, pero los demás todos la tienen. Igualmente, presidente, ahí en la mesa donde está usted, están los documentos para hoy, están en el extremo. Está la minuta que tienen los diputados, está el comparado y está la presentación de servicio de impuestos internos. Eso. Don José Riquelme, buenos días. ¿El director de impuestos internos ya se va a poner o todavía no? ¿Va a aparecer? Sí. Perfecto. Buenos días, presidente. Sí, buenos días. Muy buenos días. Eugenia, vamos a ordenar primero la sesión. Saludar primero a la diputada Joana Pérez, que nos está acompañando en reemplazo del diputado José Miguel Ortiz, que esperamos que su salud siga evolucionando de manera positiva, entendemos que así ha sido. Y también aprovechamos de saludar a los diputadas que están conectados en modo telemático, la diputada Sofía Cid, diputado Guillermo Ramírez, diputado Leopoldo Pérez, diputado Javier Hernández, diputado Giorgio Jackson, y también vemos que está el diputado Jorge Sabaj. Bueno, el diputado Lorenzini no ha llegado todavía, yo me imaginaba que iba a estar acá temprano como uno de los autores de la moción. ¿El Ejecutivo quería decir algo a través de José Riquelme, María Eugenia? Sí, pero primero, presidente, le quiero decir que precisamente el diputado Lorenzini estuvo a las 8 de la mañana, estaba en la Cámara ya, hablé con él, como él no tiene WhatsApp, tampoco lo pudieron ubicar a través del Policlínico, pero entiendo que no lo dejaron entrar, o sea, entró y no sé si se tuvo que retirar, efectivamente. Por el tema de las cuarentenas, por los contactos estrechos. El protocolo, sí. Todo lo que puede estamos por orden del Policlínico. La mayoría de los que... Yeah. También se lo comuniqué a usted. Salud. No me leyó, no me escuchó. Bueno, perfecto. Ya, bueno, entonces aprovechamos de agregar que probablemente el diputado Lorenzini tuvo ese problema por ser contacto estrecho. Sí. Se toma la medida preventiva. A mí me tocó la semana pasada cumplir con ese trámite. Me dice el PCR, salió negativo, así que ya estoy de vuelta 100%, pero es muy importante el cumplimiento del protocolo para evitar contagio en la Cámara. Así que por eso no tenemos acá al diputado Lorenzini. Muy pertinente la explicación, María Eugenia. Yo estaba asombrado que el Pablo no estuviera, así siempre llega temprano, pero como no lo vi en la sala, me imaginé que algo le había pasado. Y saludamos también al director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que lo vemos que se incorporó. Bueno, yo no sé si el Ejecutivo, no sé si José Riquelme o el director de servicio querían señalarnos algo. Las informaciones que nos fueron enviadas se las distribuimos desde la Secretaría a los diputados y diputadas. Presidente. Don José Riquelme, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, buenos días nuevamente. Saludarlo a usted por su intermedio, a los demás integrantes de la comisión, y por cierto, a María Eugenia y a su equipo. Presidente, me alegro que su PCR haya arrojado negativo, qué bueno. Espero que los demás parlamentarios también tengan ese mismo resultado y por cierto que el diputado José Miguel Ortiz se recupere cada día más.
Presidente, quisiera hacerle llegar las excusas por parte del ministro de Hacienda y del subsecretario por cuanto se encuentran exponiendo el informe de finanzas públicas del primer semestre ante la Comisión de Hacienda del Senado, y por eso es que me han pedido que pueda hacerle llegar estas excusas a usted y a la Comisión por su intermedio, y el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, va a poder ahora intervenir y poder hacer unos planteamientos con los cuales nosotros compartimos en fondo y forma, presidente. Muy bien, vamos entonces a darle la palabra a Fernando Barraza antes de pasar a la votación del proyecto de ley. Presidente, previo, disculpe, Sí, en la María última hoja de la minuta que ustedes les mandé, hay una comparación cortita, muy cortita, sobre el boletín de la moción y la propuesta del Servicio de Impuestos Internos que hizo llegar en cuanto a la norma que modifica el hecho que se posterga, la duración del beneficio, el plazo de la postergación, el hecho condonado y los contribuyentes beneficiados, para que lo puedan seguir más fácil. Está en la última hoja de la minuta. Ya, perdón María Eugenia, ¿me está hablando de la minuta o del comparado? No, en la minuta. El comparado es el comparado de la ley actual con el proyecto de ley. El otro es uno que hicimos en la Secretaría para que tenga mayor claridad cuáles son las diferencias entre uno y otro. Ok, aquí lo encontré, ya, perfecto. El último, uno chiquitito. Sí, chiquitito. Sí, el recuadro. Ese. Muy bien, vamos a dar la palabra al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Director. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio también saludo a los diputados y las diputadas presentes, también a la secretaria y a los invitados. Bien, yo en la sesión pasada recordarán que hicimos una presentación principalmente en la cual compartíamos con ustedes cuáles son los inconvenientes asociados a ampliar el plazo de las declaraciones de impuestos. Y señalábamos que los principales inconvenientes tienen que ver con que se afecta la revisión y se afectan los cruces de declaraciones de contribuyentes que solicitan devoluciones de impuestos, lo que implicaría que un porcentaje importante de los contribuyentes que ya han solicitado devolución de impuestos, que ya superan los 2,5 millones, verían también atrasadas sus devoluciones. Me parece que esa es tal vez la mayor consecuencia de la posibilidad de postergar la declaración propiamente tal. Señalaba también que eso afecta principalmente a las personas naturales, pero también hay del orden de 500.000 socios de empresas que, al no existir oportunamente la declaración de impuestos o la declaración jurada de la empresa de la cual son socios, tampoco es posible hacerle la devolución asociada al balance de su año tributario. Y por otro lado también compartía yo con ustedes que otro de los inconvenientes es, y que afecta principalmente a otros 500.000 trabajadores independientes que, como ustedes recordarán, desde hace ya algunos años, con el proceso de operación renta se les calcula las cotizaciones previsionales y que empiezan a tener cobertura a partir del mes de julio. Por lo tanto, postergar las declaraciones de impuestos obligaría a tener que también postergar el cálculo de las cotizaciones previsionales y por lo tanto se pone en riesgo también el plazo de inicio de las coberturas para el año siguiente. Entonces, hay algunos inconvenientes que me parece importante considerar a la hora de definir la eventual postergación de la presentación de la declaración propiamente tal. Y esto sin perjuicio de que tendríamos que también postergar los procesos de rectificatoria, los procesos de fiscalización, entre otros. Entonces, por eso que yo en la reunión pasada lo que traía era una propuesta, en la sesión pasada lo que traía era la propuesta de no postergar la presentación de la declaración propiamente tal, sino que postergar el pago de la declaración, por la vía principalmente del uso de las facultades que el Servicio de Impuestos Internos tiene, que es la condonación del 100% de los intereses para todas aquellas declaraciones
de los contribuyentes, principalmente de los regímenes tributarios por PYME y por PYME transparente, que se acogieran a la modalidad de pago diferido, que por lo demás ya está en la ley, no hay que hacer ningún cambio legal. Entonces, desde esa perspectiva, le podemos aliviar claramente a los contribuyentes que están con dificultades de caja el pago de sus declaraciones, pero cumplen con la presentación de la declaración dentro de los plazos y se les permite entonces, sin recargos adicionales, el que puedan pagar su impuesto con posterioridad. Esa es la propuesta que yo traje para la sesión pasada. Es algo que nosotros vamos a implementar de todas maneras y es lo que yo incluí en la minuta. Y en la sesión, recordarán ustedes, quienes participaron en la sesión, los contadores manifestaron también algunas otras complejidades y problemas, y ante eso entonces es que nosotros, haciéndonos eco de algunas de las situaciones que los contadores plantearon y también haciéndonos eco de situaciones que han planteado ustedes mismos, parlamentarios que han recibido y han acogido esas dificultades planteadas por algunos contadores, es que en atención también a los eventuales problemas de calidad o de completitud de información de declaraciones juradas que manifestaban los contadores para efectos de poder cumplir adecuadamente con ese proceso, entonces nosotros también incorporamos a la propuesta que traíamos el miércoles pasado y fue incorporado en la minuta que compartimos con ustedes el viernes a solicitud del diputado Lorenzini, es que incorporamos entonces como parte de la propuesta el que aquellas declaraciones que por problemas de completitud de información, o tanto en las declaraciones juradas como en las declaraciones de impuestos, tuvieran alguna diferencia de impuesto como consecuencia de aquello, también entonces nosotros planteamos como una solución el aplicar una condonación del 100% sobre esas eventuales diferencias de impuestos cuando sean consecuencia de errores en la información. Y por supuesto también aplicar una condonación del 100% a las multas asociadas a las modificaciones de dichas declaraciones juradas. Todo esto también en el uso de nuestras facultades. Y un tercer elemento que agregamos, también producto de los temas que fueron planteados en la sesión, fue que para aquellos contribuyentes o sus contadores que pudieran tener problemas técnicos o de cualquier naturaleza que les impidieran enviar oportunamente dentro de los plazos sus declaraciones de renta, pudieran también plantearnos, acercarse a las oficinas nuestras y dejar registro de dichas dificultades y en base, por supuesto, a ese registro, nosotros poder también establecer condonación por la presentación fuera de plazo de aquellas declaraciones que no fue posible enviar dentro de los plazos por estas situaciones técnicas que algunos contadores también han planteado. Entonces, esa es principalmente nuestra propuesta, eso es lo que vamos a implementar en el uso de las facultades, pero también planteamos, y ya lo hemos estado haciendo, el poder asistir de manera especial a los contadores que están teniendo dificultades. De hecho, el fin de semana establecimos un canal especial y atendimos a muchos contadores que nos plantearon algunas dificultades y los llamamos y les estuvimos dando asistencia. Entonces, eso es algo que también nosotros incorporamos dentro de esta propuesta para efectos de poder cumplir con este proceso, que por lo demás les debo señalar que actualizado hasta esta mañana ya llevamos 2,8 millones de declaraciones presentadas, de las cuales 2,5 millones solicitan devolución, y habitualmente lo que ocurre en este proceso es que las devoluciones con pago son las que se presentan al final, de hecho se presentan el último día, ¿no? Entonces, considerando que quedan pocos días ya para el término del proceso, hay que considerar que las declaraciones con pago, el proceso finaliza ahora el próximo 30 de abril, y hay un plazo adicional hasta el 10 de mayo para las declaraciones con devolución, que no afectan pago. Entonces, dado el tiempo en que ya estamos a pocos días de cumplir con el vencimiento, nos parece que las declaraciones por lo menos están siendo presentadas
los contribuyentes y los contadores, por supuesto, con todo el esfuerzo que hemos visto y del cual somos también conscientes, han estado cumpliendo con el envío de sus declaraciones, y por lo tanto nosotros vemos que es perfectamente posible aplicar la propuesta que nosotros tenemos, que básicamente lo que hace es aliviar principalmente los problemas de caja y de flujo que están teniendo tanto las empresas de los regímenes ProPyme general y ProPyme transparente, para que, presentando su declaración dentro del plazo, puedan hasta el mes de junio postergar el pago de las mismas sin ningún recargo adicional. Eso es básicamente lo que contiene la minuta que yo les compartí el día viernes y que agrega entonces un par de propuestas más a la que habíamos traído a la sesión del miércoles pasado, señor presidente. Por su intermedio, quedo disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, director. Vamos a saludar también al diputado Paulo Lorenzini, que lo estamos viendo hoy en la Cámara, que se integró a la sesión. Sabemos que tuvo que guardar esta cuarentena preventiva por contacto estrecho que hubo en alguna sesión. Bueno, yo no sé si alguno, antes de votar, de los autores o autoras del proyecto de ley desea referirse a las propuestas que ha hecho el director del Servicio de Impuestos Internos, diputada Joana Pérez, y si alguien más, diputado Guillermo Ramírez, diputada Pérez. Partamos por ahí y vamos a estar atentos a las palabras que se piden. Joana. Muy bien, buenos días, señores diputados, señoras diputadas, y por cierto también a quienes nos acompañan por parte del Ejecutivo, al director del Servicio de Impuestos Internos y especialmente a quienes televisan esta reunión, ya que son contadores, que son contribuyentes, que son personas que hoy día, a través de este proyecto de ley, que primero fue ingresado por el Senado, fue declarado inadmisible ya, y yo le agradezco a los diputados que dieron la venia para que pudiera estar este proyecto, y a usted, presidente, por ponerlo en tabla, también a Pablo Lorenzini, que presidió la semana pasada, porque la verdad es que este es un tema que se ha expuesto aquí en distintas instancias al gobierno, al presidente. El presidente le respondió al Colegio de Contadores, pero lamentablemente el ministro de Hacienda, quien debía dar una respuesta, no ha sido capaz de entregarnos una respuesta certera, oportuna en esta atención. Hoy día el señor Barraza viene a complementar lo que nos señaló la semana pasada, ¿cierto? Donde él señala que todo está en orden, que no se reconoce que hay problemas en las plataformas, que no se reconoce que el Servicio de Impuestos Internos sigue entregando día a día nuevas circulares, donde no se señala que se ha tenido problemas en los asistentes, ¿ya? Y entendemos que es un proceso de modernización tributaria que está sobre la marcha. No es solo culpa de este gobierno, pero sí hay que hacerse cargo. Y a este gobierno le hemos pedido que tomemos la situación oportuna, medidas oportunas. El que hoy día las medidas que está entregando para generar opciones de pago sin multa e intereses, eso siempre se ha contado con eso. Lo que se está pidiendo es que se amplíe el plazo de la declaración de renta para quienes no han podido hacer esa declaración, y quienes ya la hicieron y ya apretaron el clic, que puedan recibir. Entonces, no se utilice a las personas que han tenido dificultades, no por ellos, sino por el propio Servicio de Impuestos Internos. Y lo digo con datos de causa de que se ha tenido problemas. Entonces, en pandemia, sin personal, porque está en teletrabajo, dificulta mucho más el trabajo, los contribuyentes y especialmente los contadores, que son los que trabajan en el proceso de recaudación fiscal, han tenido dificultades de Arica a Magallanes. Y creo que esto, si no se visibiliza, es porque el director lamentablemente no está conociendo lo que está pasando en cada servicio y en cada región. Por eso hemos presentado este proyecto. No hubiese gustado que el Ejecutivo hubiese dado una respuesta en pandemia como lo han hecho otros países, ¿ya? En relación a su operación renta. Y por eso, y con esto concluyo, presidente, hemos venido a defender este proyecto, que es muy sencillo y que justamente lo que busca es generar una ampliación en este proceso de operación renta. Podemos ponernos de acuerdo en la fecha, pero así como se decretó que los trabajadores, ¿cierto?, que hacen el trabajo de recaudación, como los contadores, son esenciales tardíamente, lo que estábamos pidiendo que el gobierno se pronunciara antes del 30 de abril. No lo ha hecho, y por eso hemos decidido traer este proyecto y acelerarlo y pedir la voluntad. En el Senado lo están esperando también,
porque creemos que es necesario dar una señal. También son personas, también son trabajadores y también sienten que un Estado le está dando vuelta la espalda, y esperamos que el director del Servicio de Impuesto Interno y el ministro de Hacienda les dé respuesta, ojalá antes de que lo llevemos a sala. Pero la respuesta que nos entregó a través del diputado Lorenzini y la que tenemos hoy día aquí en sala como minuta, no es la que esperan hoy día los contadores, los contribuyentes, las pymes. He dicho, presidente. Gracias, diputada Pérez. Bueno, lo primero es que voy a prorrogar media hora la sesión para que terminemos de dar la ronda de opiniones y podamos darle la posibilidad de opinar a todos como corresponde. Se prorroga media hora y les recuerdo que esta sesión está llamada a votar, así que después de la ronda de opiniones y si no surge alguna cosa unánime, tenemos que pasar a votar, ¿ya? Para que estemos claros, porque además hay una fecha perentoria de cierre que obliga a votar. He anotado las siguientes personas: diputado Guillermo Ramírez, con la palabra, diputado Leopoldo Pérez, diputada Sofía Cid, diputado Jorge Sabaj, y las otras palabras que vayan surgiendo las voy a ir anotando. Diputado Gastón von Müller. Ya, diputado Guillermo Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, en virtud del tiempo, voy a ser muy breve. Primero, el director del servicio nos dio algunos números, pero a mí me gustaría verlos para tener una mejor idea de lo que estamos hablando y tener un buen diagnóstico. Me gustaría unos porcentajes, si es posible. Me interesa saber, quedando el 10% de este mes, quedan 3 días de 30, qué porcentaje de declaraciones ya se hicieron y cuántas faltan, para saber la magnitud del problema. Porque si me dicen que falta el 5% de las declaraciones, significa que vamos bien. Si falta el 50% de las declaraciones, vamos muy mal. Creo que es muy importante tener el dato de cuánto falta, y si tiene el dato de a esta misma fecha cuántas faltaban el año pasado, sería maravilloso, pero me gustaría tener ese dato para saber la magnitud del problema. Segundo, el director del Servicio de Impuestos, don Fernando Barraza, ha dicho que lo que el servicio puede hacer es postergar el pago o el cobro y que puede condonar las multas. En la carta que leyó la secretaria justo antes de empezar la sesión o al iniciar la sesión, se pedía por parte de los contadores que se pudiera postergar el plazo de declaración, pero que si eso no era posible, que se postergaran, que se condonaran las multas y se postergaran los cobros. Por lo tanto, la respuesta del gobierno, que puede ser tardía, o del servicio, que puede ser tardía, al menos empieza a acercarse a lo que están pidiendo los contadores, al menos en la carta que se leyó al principio de la sesión. Yo quisiera saber, presidente, ¿qué significa en la práctica que podamos tener problemas en la devolución y si esos problemas son salvables? Lo pregunto por lo siguiente, presidente, porque si nosotros llegamos a aprobar un proyecto que genera tardanzas en las devoluciones, para ponerlo con total claridad y sin ningún eufemismo, estaríamos cometiendo un error gravísimo, estaríamos perjudicando a miles de personas y nos colgarían en la plaza pública. Porque todos sabemos acá que la mayoría de los contribuyentes, y si no que el director me corrija, reciben o esperan devoluciones. Entonces, a mí me parece que el costo de un proyecto como este puede ser brutal. Entonces, yo quisiera preguntarle esas dos cosas al señor Barraza. Primero, ¿qué porcentaje de declaraciones faltan para saber la magnitud del problema? Ojalá, si tiene el dato, cuántas faltaban al 27 de abril del año pasado. O a 3 días hábiles, si es que esa es la forma de contarlo del año pasado, no sé. Y segundo, quiero que por favor sea más específico en cuanto a la magnitud del problema en la devolución. Yo entiendo que hay muchas personas que, si es que no se hacen las declaraciones, accionistas, incluso trabajadores de empresas que no hagan o no entreguen sus declaraciones pueden verse afectados, pero yo quiero saber la magnitud de ese problema, porque si ese va a ser el costo, presidente, puede ser un costo gigantesco y podemos estar generando un problema mucho más grande que el que estamos tratando de solucionar. Pero para saber eso yo necesito esas respuestas, por favor, del director de Servicio de Impuestos Internos. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Ramírez. Vamos a dar todas las palabras y le vamos a pedir entonces al final que el director pueda hacer una respuesta para poder reunirlas a todas. Así que tengo al diputado Leopoldo Pérez, diputada Sofía Cid, diputado Jorge Sabaj, diputado Gastón von Mühlenberg, diputado Giorgio Jackson, diputado Santana. Así que vamos a ir en el orden de las palabras. Diputado Pérez, Leopoldo. Gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes, los invitados y a toda la secretaría. Bueno, el diputado Ramírez con su intermedio ya adelantó algunos temas, pero en lo principal y teniendo en consideración lo que ha sido las solicitudes que han hecho las tres entidades de colegios, podríamos llamar, de contadores de Chile, que son tres, entiendo, de acuerdo a las sesiones anteriores que hemos tenido sobre temas donde ellos también participaron, y también sumada a la carta que nos leyó la secretaria nacional María Eugenia hoy día, de justamente una de las agrupaciones, entiendo, o representación de todas las agrupaciones, no logré entender eso, preguntarle por su intermedio al director del Servicio de Impuestos Internos el efecto real que tiene este proyecto de ley. Y también una pregunta a la señora María Eugenia, porque entiendo que este proyecto de ley modifica no la operación renta o la ley de la renta, sino que modifica el código, entiendo, tributario, que son dos cosas distintas. Si estoy equivocado, por favor, me lo aclara. Y los efectos que tiene eso desde el punto de vista jurídico y también legislativo. Y por otro lado, también saber, señor director, el real impacto, o sea, profundizar en lo que también se le consultó respecto a la imposibilidad de devolver dentro del proceso de renta que usted explicó en las sesiones pasadas. Había toda una tabla de cómo se hace el proceso y cuándo se empieza a pagar y por qué se empieza a pagar en esa fecha y no en otra. Porque muchos han planteado acá que quienes han declarado, ¿por qué no se les, si el 83% de los que han declarado la fecha son devoluciones las que están solicitando, ¿por qué no se les podría devolver? Entonces yo creo que me aclare eso, porque justamente el costo de una medida como esta, que yo entiendo los autores, pero la verdad las cosas es que es más bien un gallito que otra cosa, porque si la carta que hoy día nos leyeron de los contadores, que eran los que expusieron a todos, no solo en la sesión, sino que en nuestros distritos, en todos lados, de la dificultad que había por los plazos y por los problemas que habían tenido, yo creo que ellos mismos están dando la solución. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a poner más papistas que el Papa? Eso me gustaría saber, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a Ivana Pérez, que están ahí presencial, y a todos los que están en forma telemática. Hay gente del gobierno, gente que trabaja en el Congreso, contadores, a todos los colegas. Presidente, mire, yo estuve revisando la carta que enviaron los contadores. Me gustaría la misma pregunta que el diputado Leopoldo Pérez, si es representación de un gremio o solamente una persona en particular. Creo que ahí queda claro que las medidas que está ofreciendo el director de Impuestos Internos soluciona el problema. También quiero sumarme a la pregunta del diputado Ramírez. Quisiera saber, por su intermedio, que el director Barraza nos indicara la cantidad de contribuyentes que están todavía sin hacer su declaración, pero también me interesaría saber cuántos contribuyentes se van a ver afectados en la devolución de sus impuestos si nosotros aprobamos un proyecto como este. Eso me interesaría mucho. Y más que nada son esas dos preguntas al director que creo que me interesa mucho saberlo. Y creo que lo que presenta el impuesto interno cubre las necesidades que hoy día tienen las pymes de nuestro país. Creo que hoy día entrar en un proyecto que además es inconstitucional es bastante complejo. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Sofía Cid. Diputado Jorge Sabaj. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, al director nacional de Impuestos Internos, a todos los contadores que nos ven. Señalar de que han habido muchas dificultades para esta operación renta. Recién hace 2 semanas se reconoció como actividad esencial a los contadores y ellos han tenido enormes dificultades en esta pandemia para poder hacer la declaración de impuestos. Es por eso que se ha solicitado, ¿no es cierto?, una prórroga del plazo para hacer la declaración, porque la declaración hay que hacerla, es decir, cualquiera que sea el resultado de la declaración, esta tiene que hacerse. Ese es el problema que han tenido los
miles de contadores de Arica a Punta Arenas y es por eso que se solicita esta prórroga, sin perjuicio, por supuesto, de las personas que hayan hecho su declaración, a quienes se les va a devolver porque no tienen pago. Por lo tanto, quería consultar también al director nacional si nosotros podemos, ¿no es cierto?, agregar en esta ley una indicación de que esto es sin perjuicio de la devolución de impuestos a aquellos contribuyentes que hayan hecho la declaración antes del 30 de junio del presente año, a quienes se les va a devolver porque no tienen pago. De manera que creo que tenemos que buscar una fórmula para hacer una buena declaración, porque al país y a nadie le conviene que, dadas las dificultades que han habido, las declaraciones sean incompletas y que al final acarreen más problemas que los que queremos solucionar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sabaj. Diputado Gastón von Millenbrock. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Diputado, se escucha. Un poquito más fuerte nomás en la voz, pero se escucha. Presidente, Perfecto. disculpe, ¿le puedo aclarar lo de la carta primero para que no haya malo entendido? María Eugenia, por favor, si Por favor. quiere aclarar algo. Estoy leyendo la carta, él habla, dice que el Colegio de Contadores, sin embargo, la carta viene con un logo de Soldán Vivar, que es el apellido de él, auditor público, asesoría Soldán. No viene firmada con timbre del Colegio de Contadores de Chile, por decirlo de alguna manera, pero habla en representación, dice, del Colegio de Contadores. Perfecto. Gracias, María Eugenia. Diputado Gastón, tenía la palabra. Gracias, presidente. Saludar al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, a todos los asesores, a mis colegas, y a diputado Pérez, que se mejore prontamente. Yo pensaba que íbamos a tener algún proyecto también presentado por el Ejecutivo respecto a cómo aplazar, digamos, el plazo para las declaraciones, cosa que lamentablemente no fue por una serie, digamos, de exposiciones que hemos visto que he leído, digamos, que ha mandado el director de Servicio de Impuestos Internos. Entonces, primero me preocupa si este proyecto es constitucional o inconstitucional. Me dicen que el Senado lo declaró inconstitucional. El director del Servicio de Impuestos Internos ha señalado de que está ofreciendo, digamos, para poder salvar este problema y ayudar al proceso, digamos, de declaración de renta del año 2021, postergar hasta el 30 de junio el pago de las declaraciones por la vía de condonar un 100% de los intereses para las declaraciones de los contribuyentes de los regímenes tributarios ProPyme general y ProPyme transparente. También le entiendo que se ofrece establecer hasta el 9 de septiembre la condonación del 100% de los intereses y multas que nos han pedido muchas personas, muchos contadores, muchas cartas que nos han llegado y también en el distrito, que surjan por diferencias de impuestos en las rectificaciones y las declaraciones de renta, cuando estas sean consecuencias de errores en la información, como también condonación del 100% de las multas asociadas a la modificación de dichas declaraciones juradas. Y por otra parte, también un apoyo, digamos, al Colegio de Contadores y a todos los contadores que están trabajando justamente en este momento en el proceso de renta, de acercarse a la Oficina de Servicios de Impuestos Internos, dejar registro de dichas dificultades con la debida fundamentación y presentarla en el mes de mayo, con condonación posterior al 100% de las multas e intereses por presentación fuera de plazo. Entiendo que todas estas son ya compromisos asumidos por el director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, a diferencia de otros procesos de declaraciones de renta que hemos tenido anteriormente. Además, le escuché por ahí que ya llevamos 2,8 millones de declaraciones. Y me gustaría también, al igual que lo dijo el diputado Ramírez y la diputada Cid, es muy importante saber el porcentaje de declaraciones que se han hecho hasta este momento, cuando faltan ya
3 días para que termine el plazo. Hola, aniversariado. Y quisiera, digamos, estar seguro porque me preocupa el tema de las devoluciones y también que el remedio no vaya a ser más caro que la enfermedad. Así que por eso que quisiera efectivamente una respuesta tajante a estos compromisos y si esto aminoran o pueden de una u otra forma no provocar daños enormes en la declaración que se está efectuando en este momento, en pandemia. Todos sabemos, digamos, lo que esto ha significado, también por las plataformas del Servicio de Impuesto Interno, pero sí me parece importante que el director del Servicio de Impuesto Interno, lo que ya no ha hecho, sea un compromiso que quizás pueda evitar presentar una ley de propuesta inconstitucional, digamos, porque ya el Senado la declaró así, pero inadmisible, quiero decir, digamos, en el sentido, digamos, de poder solucionar esto a través de los mecanismos que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Yo he estado justamente hablando con diputados de la bancada, preocupados, digamos, de que esto pueda haberse legislado. Estamos muy encima, pero he visto que el Servicio de Impuesto Interno se ha allanado a poder flexibilizar sus condonaciones, intereses, multas y una serie de cosas, digamos, que ha mandado acá el director Barraza. Así que quiero tener absoluta claridad de todos estos compromisos y vuelvo a reiterar que no vayamos a cometer un gran error y que al final, digamos, hagamos mucho más grande el problema que tenemos en este momento. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Giorgio Jackson, después viene el diputado Santana y Marcelo Chilling. Giorgio. Muchas gracias, presidente. No, demasiado breve porque creo que ya es redundante la pregunta, pero por si es que no la tiene bien anotada ahí el director, si es que se puede generar devoluciones a los que ya han hecho su declaración. Básicamente es eso, porque si es que se pudiera hacer eso, tengo entendido el óptimo para generar los plazos de que todo pueda realizarse sin problema, pero por supuesto que el proyecto así como está y por lo que nos informan no permitiría a las personas acceder a sus devoluciones, lo cual es negativo porque las personas que les tenemos que dar devoluciones en general son las que más las necesitan. Entonces, por eso quería hacerle la pregunta de si se podía o no acceder a las devoluciones y por qué no. O sea, en el caso que no se pudiera, porque yo le entendí que esto postergaría las devoluciones. La pregunta es, ¿por qué para las personas que ya declararon se les atrasaría la devolución? Eso es todo. Gracias, diputado Jackson. Diputado Santana. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, el tema de los contadores es un tema en la cual hemos participado. De hecho, tuvimos un minuto una reunión con el subsecretario de Hacienda para pedir que se declarara como actividad esencial. Estuvimos con el presidente del Colegio de Contadores, en fin, hubo también el diputado Longton. En consecuencia, entendemos la problemática que existe. O sea, compartimos la problemática y la inquietud que existe. Pero también es cierto que aquí nuestro director del Servicio de Impuesto Interno entregó algunos elementos que me gustaría que lo reforzara o ampliara la información con respecto al estado de avance que tiene este proceso y compararlo con el año tributario 2020. Creo que esa es una señal muy importante para ver el real efecto o impacto que ha tenido estas complicaciones, estas presuntas complicaciones que se nos han comentado. Y por otro lado, ¿cierto? Creo que es fundamental entender dos cosas. Primero, lo que se ha dicho es que en la eventualidad de rectificaciones de declaración de renta o en la eventualidad de incumplimiento en el plazo de la declaración de renta, por razones que, como bien ha planteado el director, de tecnología, de acceso a Internet, etcétera, y que pueda hacer referencia a eso en el servicio, no se aplicarían multas e intereses. Eso me gustaría que se pudiera ratificar
nuevamente, y el efecto que tendría en aquellas personas que ya han hecho su declaración, ¿ya? Y que esa declaración, las que tienen devoluciones, obviamente podrían verse afectadas por un potencial aplazamiento del proceso. Yo creo, y en la línea de lo que hizo el Senado, que este es un proyecto que obviamente requiere del patrocinio del Ejecutivo, ¿ya? Y en eso todos debiéramos compartir esa modalidad. Y por otro lado, indistinta de nuestra comprensión a esta situación que se está viviendo, creo que es fundamental ver el bien superior, y que el bien superior signifique que los que en definitiva han cumplido con este proceso, no sean afectados, ¿ya? Por una decisión que se propone en este proyecto de ley. Si eso obviamente está resguardado, creo que hay que mantener un proceso que obviamente cumpla las expectativas y resguarde cualquier sanción, multa o intereses, porque derechamente un grupo de personas, indistinto del número, podría no cumplirlo. Así que me gustaría solicitarle por su intermedio, presidente, al señor director que pueda reforzar o ampliar los antecedentes que le estamos solicitando ya varios parlamentarios en estas intervenciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Santana. Diputado Marcelo Chilin, terminamos la ronda. Diputado Chilin. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Señor presidente, yo primero quiero pedirle a algunos parlamentarios que intervinieron antes que yo más respeto por la corporación a la cual pertenecen. La Cámara de Diputados declaró admisible constitucionalmente el trámite de este proyecto. De otro modo, no estaríamos sentados aquí hoy día en la mañana conversando sobre él. Y esa ya es una cuestión zanjada por la Cámara de Diputados. Entonces, traer a colación de nuevo esta discusión, yo creo que se trata simplemente de desconocimiento de las reglas o de mala fe. Señor presidente, ayer tuve la oportunidad de participar de una reunión del Colegio de Contadores con sus representantes regionales desde Arica a Magallanes, pasando por todo el intermedio del país. Y el diagnóstico de ellos era completamente coincidente de región a región. Aquí hay una dificultad, primero, derivada de la pandemia y las restricciones que ésta ha impuesto. Se recordarán todos los presentes que la actividad de los contadores recién fue declarada esencial hace alrededor de una semana atrás, con lo cual ellos pudieron recuperar movilidad para tomar contacto con las empresas que atienden y, en los casos que lo ameritaban, proveerse de la información necesaria para hacer las declaraciones de impuestos. Entonces aquí hay una dificultad objetiva que depende de nosotros mismos, las autoridades que hemos avalado las medidas restrictivas de la movilidad para distintos sectores de la población. Y no quiero excluir al Congreso de esto porque el Congreso es el que le da la confianza finalmente al gobierno para que pueda tomar sus medidas a través de la legislación que propone u otras. En segundo lugar, señor presidente, el director del Servicio de Impuestos Internos no puede eludir la pregunta sobre la oportunidad y simplicidad de los medios que ha puesto a disposición de quienes tienen que hacer esta labor para poder hacerla en el tiempo que corresponde y en la forma que corresponde. Hay muchas quejas sobre, por ejemplo, que se sube instrucciones sobre un formulario. Muchos contadores proceden a hacer lo que indica el Servicio de Impuestos Internos y unos días después se sube una contrainformación al respecto. Y a mí me gustaría que el señor director aclarara este punto.
porque el dificultar la labor de estos profesionales es responsabilidad, en ese caso, del propio Servicio de Impuestos Internos, que los apremia con una actitud intransigente en cuanto a atender a la solicitud, no de prorrogar el plazo del pago de los impuestos, sino que de prorrogar el plazo de vencimiento de la oportunidad para entregar la declaración respectiva. Y aquí quisiera poner el énfasis, señor presidente, que en esto no se está perjudicando a los contadores, y los contadores les van a cobrar igual a sus clientes, y estos les van a pagar antes o después. Aquí se está perjudicando a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que por estas dificultades van a quedar con declaraciones de renta observada. Y esto va a quedar en su carpeta que obra en poder del Servicio de Impuestos Internos, y a la cual recurren los bancos para decir si el que va a solicitar un crédito es viable o no. Y todos sabemos que los bancos, cuando hay una carpeta observada, simplemente ni siquiera inicia el trámite para resolver las solicitudes de crédito. Y esa es la dificultad que tiene que resolver el Servicio de Impuestos Internos, que se llama servicio. Servicio. No se llama la Policía de Impuestos Internos. Aquí en las discusiones tributarias, ¿cuántas veces se ha alegado? No, es que hay que darle facilidades al contribuyente y para oponerse a las medidas de cambio de la estructura tributaria en favor de los más desfavorecidos, meten todo tipo de argumentos como este, que no hay que ir en defensa del contribuyente y nosotros mismos le vamos a dar el servicio. ¿Y por qué ahora el servicio no da el servicio? Yo creo que el señor director tiene mucho que explicarnos al respecto. Está bien y parece adecuado solicitar que no haya multas ni cobro de intereses por retraso en la declaración de impuestos, pero tampoco debiera haber observación de las carpetas de quienes tengan que corregir información, porque eso se va a producir por la situación en que se está desenvolviendo la actividad económica, y en especial la de las pequeñas y medianas empresas. Entonces no es solo que no se cobre multas ni intereses, sino que tampoco se declare como errónea u observada una declaración de impuestos. Yo voy a votar a favor de un proyecto que es completamente constitucional, y porque además parece que es el único lenguaje que entiende este gobierno, el de la fuerza. Porque cuando se trata de razonar, de que se pidan explicaciones y que éstas sean suficientes para convencer, nada de eso ocurre. Y simplemente se recurre al expediente de la fuerza. Lo mismo pasa con el 10% del retiro de la AFP y todas las otras cosas que se pudieran enumerar. Si se trata de entenderse en ese lenguaje nos vamos a entender. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Chilin. Damos la palabra para ir cerrando al diputado Pablo Lorenzini. La está pidiendo el Ejecutivo a través de José Riquelme, la vamos a dar también, y después pasamos a escuchar al director y votar. Diputado Lorenzini. Gracias, presidente. Me da envidia verlo ahí sentado. No lo dudo, diputado Lorenzini, no lo dudo. Sé que está envidioso, pero a todos nos toca estar... dicen de aquí que se ve muy bien por la cámara, así que tiene muy buen equipo, dicen acá. Sí, pero yo estoy aquí en mi oficina, arribita, en el piso 7º. Me enteré aquí en la mañana que por un problema de mi colega Leopoldo Pérez, los que estábamos en Hacienda no podíamos asistir, pero yo estoy aquí y tuvieron que hacerme la instalación hace un ratito para poder verlo allá abajo. Así que no voy a bajar para que no se enoje, mi estimado presidente. Y lo cierto es que yo lo escucho discutir, y este no es un tema de debate.
Quienes sabemos de tributaria, está el director de impuestos internos, le agradezco, director, hizo muchos avances en las minutas que nos mandó. Pero en el fondo, alguien decía la inconstitucionalidad, dejémonos de política, y lo vamos a ver en esto que mandó el gobierno ahora, es lo mismo, que soy de gobierno, que soy de oposición, ¿ya? Aprobaron con 40 votos de los de gobierno, varios de los que están ahí, diciendo que no, algo inconstitucional como nuestro retiro. O sea, aquí no se trata de aquello, no se trata que sea constitucional o no constitucional. Aquí lo que se trata, y yo le hablo directo al director, y él me entiende, hizo hartas cosas positivas. ¿Sabe lo que nos está faltando? Simplemente es, aquí no queremos que nadie pague, que pague lo que corresponda. La mayoría de los diputados ya ha hecho su declaración, así que no es para ellos tampoco. Es para esa gente, ¿no es cierto?, que está en el mundo rural, esas pequeñas pymes que no han tenido acceso recién ahora a los contadores, que no saben hacer lo tributario. Estoy seguro que los diputados con un poquito de cosas tampoco lo saben, ¿ya? Entonces, darle un poquito más de tiempo. Si no estamos diciendo que no van a pagar, devolvámosle a todo lo que hay que devolver, los que ya lo han hecho en la declaración se les devuelve. Es dar un poquito más de plazo a los que están complicados, que no son los grandes, son los chicos, que nos están diciendo no quiero pagar, déjame un ratito más, déjame asesorarme, déjame ver cómo tengo mi información. Es simplemente eso. Aquí no estamos peleando temas de para allá ni para acá, es dar, y si junio es mucho, bueno, por último, démosles mayo, ya, démosle mayo, ¿no es cierto? Está venciendo esto ya el 70, 75% ya declaró, ya pagó a los pocos, a aquellos que tienen problemas, démosle un plazo más para hacer la declaración, que la van a hacer, y si no cumplen, ahí vendrá después, ¿no es cierto? Demos un poco más de plazo, eso es todo. Ya ahí don José Riquelme me entiende, lo hablé con el subsecretario, creo que también, que el director lo que va a hacer, muy bien decía don Fernando Barraza, que él no tiene atribuciones para eso, ya, y por lo tanto ha hecho todo lo posible dentro de las atribuciones que tiene. Pero aquí alguien decía que lo avale el gobierno, un proyecto de discusión inmediata, y así es mucho plazo, conversemos, démosle 3 semanas, mayo, un poco más de tiempo a los que tienen problemas, de eso se trata, de nada más. Así que obviamente que vamos a aprobar el proyecto para ver si en la sala, ¿no es cierto?, podemos discutirlo, ver cómo llegamos a un acuerdo. De eso se están diciendo, escuchaba al presidente de la República, escuchaba, ¿no es cierto?, a muchos senadores, conversemos, dialoguemos, hay un avance, falta un poquito que es el plazo, ¿no es cierto?, para que tengan poder hacer esa cuestión. No cuesta nada hacerlo, conversarlo, no se trata de ganar gobierno o oposición. Hemos presentado este proyecto sabiendo que no podía don Fernando Barraza hacerlo, hizo un esfuerzo dentro de las atribuciones que tiene, pero nos falta, don Cosme ya Augusto Vero, nos falta un poquitito de empuje, y por lo tanto en ese sentido aprobemos para ir a la sala y tener este tiempo para ver cómo adecuamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Quedan 2 palabras, se nos va a cumplir el plazo, voy a prorrogar media hora más la sesión para poder escuchar las 2 palabras y votar, ¿ya? Porque ese es el objetivo de la sesión de hoy día. Nos solicitó la palabra José Riquelme, asesor del ministro de Hacienda, y después se la damos a Fernando Barraza para poder responder las inquietudes y pasamos a votar a continuación. Don José Riquelme, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, no, es solamente un comentario breve respecto a la intervención del diputado Chiring por su intermedio, quien sabe, como los demás integrantes de la comisión, tengo en la más alta estima. Pero la verdad es que el Servicio de Impuestos Internos se ha visto enfrentado en los últimos años a múltiples cambios tributarios, y cada operación renta ha salido resuelta de buena manera. En los últimos tiempos, durante la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos ha prestado una gran colaboración tanto al gobierno como al Congreso en la aplicación de las medidas que hemos aprobado, bueno, que han aprobado ustedes, por supuesto, y que han logrado llegar recursos a millones de compatriotas a través, me refiero al bono clase media y al préstamo solidario. Entonces la labor del Servicio de Impuestos Internos durante el último tiempo ha estado con una sobrecarga de trabajo bastante fuerte, y sin embargo han logrado avanzar en ello y han podido procesar de forma correcta las ayudas que el gobierno ha impulsado y que el Congreso ha tenido bien mejorar, y poder entonces así ayudar a quienes están pasándolo más mal durante esta pandemia que esperemos se acabe pronto. Y respecto a lo que señalaba el diputado Lorenzini, por supuesto que, claro, el diputado Lorenzini tiene una vasta experiencia en materia tributaria, ha conversado con nosotros, nos ha apoyado con medidas de diálogo. José. No, presidente, súper cortito. Entonces, claro, valorar este diálogo que señala el diputado Lorenzini, que es bastante experto en esta materia, y por supuesto también
las preguntas que han formulado el diputado Ramírez, el diputado Pérez, el diputado von Mühlenbrock, la diputada Cid, por supuesto van al hueso, y también el diputado Jackson, de lo que es esta discusión. Entonces, presidente, solamente para respaldar el gran trabajo que ha desarrollado el Servicio de Impuestos Internos y, por supuesto, también esta comisión. Eso, presidente. Gracias. Gracias, José Riquelme, y damos la palabra entonces a Fernando Barraza para responder a las inquietudes. Director. Bien, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, yo primero quisiera aclarar que nosotros en absoluto, por su intermedio, señor presidente, como señaló el diputado Chile, hemos sido intransigentes respecto a esto. Me parece que es importante aclararlo. Yo lo dije desde el primer día, nosotros no tenemos atribuciones para ampliar el plazo de la presentación de las declaraciones. Y precisamente porque no hemos sido intransigentes y porque hemos acogido justamente lo que han planteado los contadores, es que en el uso de nuestras facultades hemos hecho esta propuesta que pensamos que resuelve en gran medida el problema. Entonces, me parece muy relevante aclarar esa situación. No es que nosotros no queramos postergar la declaración, nosotros no podemos, en nuestra facultad está establecido en la ley que la declaración se hace en el mes de abril, nosotros tenemos que cumplir con eso. Pero sí tenemos facultades para efectos de recurrir a las condonaciones, y eso entonces es lo que hemos planteado. Ahora, respecto a que va a quedar en la historia las observaciones, eso no es así, porque tan pronto se resuelve la diferencia de impuestos se levanta la observación. Por lo tanto, no hay por qué temer respecto a que eventualmente quede una declaración observada durante el periodo al que al final se resuelve la controversia. Por lo tanto, una vez resuelta la controversia, obviamente esa observación se levanta y no queda en las carpetas de los contribuyentes para efecto de los créditos que la banca les pueda otorgar. Pero además hay que tener en consideración que el hecho que las empresas no presenten la declaración oportunamente también puede ser un antecedente que eventualmente les puede significar un costo respecto a poder acceder a esos financiamientos. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva no veo que pueda ser una dificultad el que, ante la posibilidad eventual de que exista una diferencia de impuestos producto de errores en la información, eventualmente durante un periodo hasta que se resuelva quede la observación. Pero por otro lado, nosotros lo que hemos dicho es que al producirse una diferencia de impuestos producto de un eventual problema de información, también estamos condonando los intereses que resulten de aquello como una forma de hacernos cargo de eventuales dificultades que pueda tener el proceso. Y también se mencionó que nosotros habíamos estado subiendo contraindicaciones a las instrucciones durante el proceso. Yo también quisiera aclarar que eso no es efectivo. Al comienzo, cuando se publicó el suplemento tributario, lo que nosotros hicimos en una segunda versión fue que agregamos ejemplos a la versión anterior. No es que hayamos cambiado las instrucciones, muy por el contrario, complementamos las instrucciones con ejemplos prácticos, justamente para efectos de poder dar mayores facilidades y porque somos efectivamente un servicio, el servicio de impuesto interno, como se señaló. Entonces me parece importante nada más que precisar para que no quede algo que no es tan efectivo, ¿no? Respecto a lo que señala la diputada Joana Pérez, respecto a que nosotros no hemos reconocido las dificultades, sí las hemos reconocido, diputada, por su intermedio, señor presidente. O sea, tenemos claro cuáles han sido las dificultades, tenemos claro que efectivamente la implementación de las últimas modificaciones, sin duda que han generado un estrés adicional, no solo a los contadores, también para los funcionarios de impuestos internos. Sin embargo, nosotros hemos visto que con el esfuerzo y la dedicación de todos es posible sacar adelante. El año pasado también se planteaban otras dificultades y fueron superadas. De hecho, yo le puedo señalar que
las dificultades que se han presentado durante este proceso no son distintas a las que se han presentado en años anteriores. Y yendo a los números que muchos de ustedes preguntaban, les debo señalar que en este instante falta que se presente el 13% de las declaraciones. El año pasado, a igual fecha, faltaba el 16% de las declaraciones. Y el año antepasado, a igual fecha, faltaba el 19% de las declaraciones. Perdón, O sea, director, ¿podría repetir esas cifras, por favor? ¿Podría repetirlas? Sí, claro. En este instante falta un 13% de las declaraciones para que se presenten. El año pasado, en la misma fecha, faltaba el 16%. Y el año 2019 faltaba el 19%. Entonces, si uno ve las cifras, incluso en términos porcentuales tenemos más declaraciones que la que hemos tenido otros años. Ahora, también es importante señalar que el 83% de las declaraciones que a la fecha se han presentado están solicitando devolución. Y con eso entonces voy a responder lo que muchos de ustedes también han preguntado. ¿Qué pasa con las devoluciones? Perdón, es que no oí bien. ¿Cuántas se están solicitando devolución? Perdón. Eso. El 83% de las declaraciones que se han presentado a la fecha solicitan devolución. ¿83%? El 83% de las declaraciones que llevamos presentadas hasta este instante son con devolución. Solicitan devolución. Ok, gracias. Bueno, bueno, lamentablemente no podemos garantizar, si el proceso se extiende, no podemos garantizar que esas personas obtengan su devolución. Y por una razón muy simple. Terminado el proceso el día 30 de abril, con las declaraciones que pagan los impuestos, inmediatamente, esa misma madrugada del día 1 de mayo, se inician los cruces informáticos de todas las declaraciones. Y por lo tanto, en ese momento recién se puede saber, producto de esos procesos, cuáles son, en definitiva, las devoluciones que pueden devolverse oportunamente. Por lo tanto, en este instante no podemos garantizar que si se extiende el proceso le vamos a poder devolver a esas personas, porque nos van a faltar declaraciones para efectos de poder cruzarlas. Por eso que es tan importante cumplir con el plazo de presentación de las declaraciones, para que, terminado el proceso, inmediatamente se inicien los cruces y podamos cumplir con lo que hemos comprometido. La primera devolución de impuestos está comprometida para el día 12 de mayo para todos aquellos contribuyentes que declararon hasta el 23 de abril. Pero en ese instante recién vamos a poder saber, y que esto va a ser este fin de semana, ¿verdad? Una vez que empecemos a cruzar entonces las declaraciones que están solicitando devolución con todas las otras que pagaron, porque pueden haber otras declaraciones con devolución que se soliciten después, pero las que se solicitan después se les devuelve al final. Por lo tanto, si presentan después, no tienen urgencia por su devolución. Pero todas las personas que hasta la fecha han presentado su declaración, el 83% de esas declaraciones que han solicitado devolución, están esperando oportunamente durante el mes de mayo sus devoluciones. Y eso lo vamos a conocer en los procesos que se inician inmediatamente terminado el proceso, que es este viernes. Entonces, durante el fin de semana, entre sábado y domingo, se hacen todos estos cruces y recién el día 3 de mayo vamos a poder tener, en base a todos los cruces masivos de información, vamos a poder saber a cuántos de esos contribuyentes es posible devolverle en el plazo que hemos comprometido. De allí la importancia de que se cumpla con el plazo de la presentación. Entonces, si extendemos el plazo de la presentación, obviamente, naturalmente, hay contribuyentes que no van a declarar hasta el final del proceso y por lo tanto, mientras no declaren, esas devoluciones que están asociadas a los cruces con esas empresas, cuando hay diferencia no es posible cruzarlas. Entonces, esa es la principal dificultad, por eso que se pone en riesgo y por eso que uno de los mayores inconvenientes que yo he planteado para efecto de una postergación de la presentación de las declaraciones es precisamente el que se pueden afectar. En este instante no es posible determinarlo, pero se pueden afectar obviamente un número
importante de solicitudes de devolución que están siendo solicitadas desde el primer día del proceso, hasta no tener la completitud de las declaraciones, que es lo que ocurre en el plazo establecido. Entonces, si no, tendríamos que postergar también el proceso de cruce, y me imagino que eso ninguno de nosotros quiere hacer eso. Entonces, desde esa perspectiva es la inconveniencia. Y por eso que dentro de las alternativas que nosotros hemos planteado en el uso de nuestras facultades, está la posibilidad entonces de que eventualmente aquellas empresas o aquellos contadores en representación de las empresas de las cuales que son sus clientes tuvieran dificultades para efectos de no poder presentar en el plazo sus declaraciones, el que se acerquen a nuestra oficina y nosotros poder dejar registro de eso. Porque si nosotros dejamos registro de eso, junto con permitir que presenten durante mayo, también ese registro nos sirve para efectos de no afectar a aquellas devoluciones que están siendo solicitadas por la no presentación de las declaraciones con las cuales se tienen que cruzar. Entonces, desde esa perspectiva, en la eventualidad de que, entendiendo que son las menos, en la eventualidad de que existan declaraciones que puedan no presentarse dentro de aquí al viernes por dificultades de distinta naturaleza, para nosotros es importante dejar un registro de aquello para ver justamente al momento de hacer el cruce, y si la devolución no puede ser entregada, por lo menos saber que no puede ser entregada producto de que esas declaraciones eventualmente están en el registro de dificultades. Esa es la forma que tendríamos de resolver esta situación de aquellas empresas pequeñas, sobre todo que están en zonas rurales, lo que señalaba el diputado Lorenzini, por ejemplo, y que podrían eventualmente no poder cumplir con el plazo. Entonces, en la propuesta que nosotros hacemos también, de alguna manera, estamos haciéndonos cargo de esa posibilidad, en el entendido que van a ser las menos. Y aquellas que eventualmente, por situaciones de completitud o de información que eventualmente salgan observadas, también poder saberlo para efectos de poder aplicar las condonaciones y no afectarlos por esa situación, que al final es lo más complejo finalmente, ¿verdad? Que una empresa o una declaración que salió observada por una situación que era ajena tenga que pagar multas e intereses. Entonces ahí es donde nosotros también, insisto, en el uso de nuestras facultades proponemos el hacer la excepción en el caso de las multas e intereses asociadas por la vía de la condonación del 100%, que, insisto, es lo que está dentro de nuestras facultades y es lo que ponemos a disposición de esta problemática, que por supuesto que a todos nos afecta para efectos de buscar una solución. ¿Sí? Todos entendemos la situación, todos entendemos que no ha sido sencillo, pero me parece que todos también estamos con el espíritu de que podamos resolver este problema. Eso ha sido también nuestro espíritu. Y vemos que con nuestra propuesta, sin necesidad de tener que establecer una ley, es posible resolver una situación que efectivamente nos está afectando a todos y que nosotros vemos que puede superarse con las facultades administrativas que el propio servicio tiene y que pone a disposición justamente para efectos de resolver esta situación. Bueno, y creo que con eso respondí, porque básicamente muchos de ustedes preguntaban por cifras. El diputado Jorge Sabac preguntó si se podía agregar una indicación para que se pague a todo evento. Eso fue lo que entendí, ¿no? Para que se devuelva a todo evento, ¿no? Yo me imagino que las indicaciones se pueden incorporar, de eso yo no me voy a pronunciar, pero sí le tengo que señalar es que nosotros no podemos devolver sin hacer los cruces, o sea, sin poder verificar que, por ejemplo, que los impuestos asociados a aquellos contra los cuales se imputan las devoluciones estén incorporadas en arcas fiscales. Eso es básico.
Vale decir, si alguien está solicitando devolución producto de algún pago que no está efectuado, nosotros no podemos devolver. Lo primero, una de las cosas que se hace justamente es verificar que aquellos dineros contra los cuales se imputan devoluciones solicitadas estén incorporadas en arcas fiscales. El que no estén incorporadas en arcas fiscales obviamente es una razón para no devolver o para retrasar la devolución hasta que no se incorporen a las arcas fiscales. Entonces, más allá de la indicación, lo que yo le tengo que señalar es que, de acuerdo a la ley, además, nosotros estamos obligados a cumplir con la ley, y la ley está establecido que nosotros tenemos que fiscalizar las declaraciones antes de aceptar las devoluciones. Por lo tanto, en esa posibilidad, me temo que nosotros no podríamos devolver a todo evento sin verificar que efectivamente los montos contra los cuales se imputan esas devoluciones estén efectivamente incorporados a la arca fiscal. Y por eso la necesidad de los cruces, entre otras cosas. Bien, creo que con eso he respondido. No sé si queda algo. Gracias, director. Gracias a ustedes. Las respuestas, sí. A ver, yo les pido, me está pidiendo la palabra el diputado Santana, lo vi, diputado Santana, un minuto por favor, porque son 13 para las 12 y tenemos que votar antes de las 12. Entonces yo le pido al diputado Santana que sea muy breve. Todos han podido opinar, se han dado todas las respuestas que corresponde del Ejecutivo, del Servicio de Impuestos Internos, pero esta sesión fue citada para votar. Por lo tanto, diputado Santana, muy breve y pasamos a votar. Entiendo que hay una indicación de la diputada Joana Pérez, una votación sencilla, pero que tenemos que realizar formalmente. Presidente, Santana, sí, tiene la palabra. A ver, primero agradecer los números que entregó el director. Yo creo que son muy importantes en función a los remanentes que no han sido declarados todavía, y los compara con el 2020-2019, y él dice el 83% corresponden a devolución. Si tiene el dato, director, de ese 83%, ¿qué porcentaje corresponde a personas naturales? Si es posible tener esa información del 83%, porque ahí hay un impacto directo, digamos, a un tema que nos ha movido a todos, que dice relación a las necesidades de flujo que tienen las personas en este proceso de crisis que estamos viviendo. Entonces, si está esa información, se lo agradecería mucho por su intermedio, presidente. Director. Sí, un minuto, por favor. Y el número, porcentaje y número de cuántos serían los contribuyentes naturales, por favor. Ya, aquí tengo el dato, por su intermedio, señor presidente. En este instante, de las solicitudes, de todas las declaraciones que se han solicitado, de la solicitud de devolución, el 86% son personas naturales. ¿Y eso en números, señor director, por su intermedio, presidente? Un momento. Veo, diputado Santana, que está dado la cifra hoy día. Ha hecho ahí sudar al director. Un minuto, lo estamos sacando. Sí, no se preocupe. Gracias, presidente, por su buena... Constataciones, diputado Santana, son solo constataciones. Todavía no entramos a las opiniones. Gracias, presidente. Esos son, aquí lo tengo, 2.058.000 contribuyentes. Muy bien. Se le agradece al director la precisión de los datos. María Eugenia, Presidente. vamos a pasar a votar entonces. Entiendo que hay solo una indicación y que este es un proyecto de ley de artículo único, por lo tanto la votación debería ser sencilla. Sí, primero voy a leer la indicación, presidente, de la Muy bien. diputada señora Joana Pérez, para agregar un inciso final al artículo único con el siguiente sentido. Con todo,
esta prórroga no podrá afectar los derechos y devoluciones de impuestos de los contribuyentes que realicen sus declaraciones antes del día 30 de abril de 2021. Está pagado. Perfecto, está clara la indicación y busca justamente evitar esta situación que nos describen, que alguien que haya ya hecho su declaración y los pagos correspondientes no reciba la devolución en los plazos originales, que era una de las inquietudes que yo vi que surgió acá en el debate. Diputado Pérez, sí. Sí, respecto a la indicación, me gustaría ver si eso concuerda con el proyecto de ley, porque entiendo que no sé si está dentro de la idea matriz del proyecto esa indicación, en primer lugar. Y en segundo lugar, consultarle al señor director si eso puede hacerse así por un simple cambio de una indicación, si eso tiene algún efecto distinto. Porque puede estar muy buena intencionada, pero puede que no sea aplicable. Entonces no vayamos a tener sorpresa después, digamos. Ya, vamos a juntar las preguntas que hay sobre la indicación para hacer las consultas respectivas. Diputado Pérez, veo levantando la palabra el diputado Santana. Gracias, presidente. Sí, por lo mismo, yo entendí que el señor Barraza señaló que él no se puede dar garantías. Eso es lo que yo entendí. O sea, garantías del punto de vista operacional, entiendo, y del punto de vista del flujos. Y por lo tanto, esta es una indicación, claro, que se puede aprobar, pero hay un tema de viabilidad. ¿Ya? ¿Cómo hace si hay que hacer cruces? Él planteó que el 1 de mayo hay que hacer cruces informáticos de todas las declaraciones. Y que obviamente hay vinculación en algunas declaraciones que eso puede generar la visación positiva, digamos, de una devolución o no. Entonces, claro, puede tener muy buena intención esta indicación, pero ¿es posible? Gracias, presidente. Muy bien. Respecto al primer punto del diputado Pérez, si está dentro de las ideas matrices, yo a priori lo que diría es que tiene que ver con el tema, que son las retraso o prórroga en el pago, en este caso, perdón, en la declaración de impuesto a la renta. En mi opinión, hay un vínculo. Ahora, presidente. No sé, María Eugenia, usted puede haberlo visto con más calma. Estoy leyéndola. Bueno, lo primero que hay que votarlo en general, porque este es un proyecto de la Comisión de Hacienda. Ya. Lo segundo, no sé si ahora, pero leyendo la indicación y el proyecto de ley, la indicación del diputado Lorenzini modifica el Código Tributario y hace permanente la disposición, no señala años. Señala que mientras duren los estados de excepción declarados 3 meses antes, cuando haya que venga la operación renta. La diputada señora Pérez coloca un plazo que le agrega al artículo 31, o sea 36. Por lo tanto, efectivamente aquí se produce un problema, tendría que redactarlo de otra manera, porque le coloca un plazo a una norma permanente. Eso no es pertinente. Bueno, pero más allá de la redacción, pasamos primero a votar en general el proyecto de ley para ver si es que es aprobado o no. Si es aprobado podemos hacer indicaciones, si no, no tiene sentido. Entonces, tome la votación, María Eugenia, en general del proyecto de ley y después pasamos a revisar las indicaciones y la diputada Giovanna Pérez verá si hace cambios a la redacción o se corrige en la sesión. María Eugenia, tome la votación, por favor. Perfecto. Votación en general, entonces, señora Cid. Considero que este proyecto no soluciona el problema de las pymes. La solución que da el director de impuestos internos es mucho más viable y además no perjudica a la gente que sí está esperando su devolución de impuestos. Así que voto en contra. Señor Hernández. Sí, la verdad es que el director de impuestos internos está flexibilizando su postura desde la primera reunión que me tocó asistir a la Comisión de Hacienda. Y creo que da justo las posibilidades para poder arreglar las situaciones que se han ido produciendo producto de la pandemia. Y por ese motivo voto en contra del proyecto. Señor Jackson. Sí, yo en general tenía reparos principalmente por el tema de las devoluciones. La indicación que presenta la diputada Pérez subsana ese punto, sin perjuicio de que sigo teniendo preocupaciones por cómo se lleva adelante esto en términos logísticos y también en plazos legislativos. Yo voy a aprobar la idea de legislar
pero para ser bien transparente con las personas que nos están viendo, estamos a 27 de abril. ¿Ya? Esta semana no está puesto en tabla este proyecto. Este proyecto no tiene urgencia del Ejecutivo. Y este proyecto tendría que llevarse al Senado y si es que hubiera modificaciones, luego un tercer trámite y eventualmente una mixta. Todo eso pasaría, mi impresión, difícilmente antes del 30 de abril, que es el último día de plazo, ¿ya? Entendiendo cómo funciona la dinámica legislativa. Entonces creo que parte importante, sin perjuicio de cómo termine este proyecto, es que el Ejecutivo ya al menos ha hecho algunos compromisos, que es que no va a aplicar las multas, ni también los intereses derivados de los atrasos que pudieran surgir por problemas que han manifestado el gremio de contadores. Así que yo al menos voy a votar a favor de la idea de legislar, pero inmediatamente manifiesto las dificultades que puede tener el que lleguemos a tiempo con esta legislación. Señor Villado. A favor, señorita secretaria. Señor Monsalve, no está, no lo veo. Señora Joana Pérez. Gracias, muy breve. Así como el Servicio de Impuestos Internos ha señalado que tiene una ventana para quienes hicieron su declaración a la fecha 23 de abril, paga el 12 de mayo, yo creo que es perfectamente viable para quienes hacen al 30, va a tener otra fecha y por lo tanto si da un plazo, tiene una tercera ventana, más allá de lo que cruce, porque el propio director señaló que quien la hace el 23 de abril va a recibir su pago el 12 de mayo. Entonces, la verdad es que creo que ajustando con buena disposición se puede ir avanzando. Yo también valoro lo que dice el diputado Jackson porque también se lo aclaramos el día de ayer a la reunión con los contadores, que esto es muy poco viable, pero también esperamos, y así como hemos esperado en tantos proyectos, que el Ejecutivo se pronuncie, no solo con el pago, sino que aplazando, por cierto, también esta declaración de renta. Lo hemos dicho, lo hemos pedido, hemos justificado, hay documentos, y por cierto también vamos a seguir insistiendo en esto porque creemos que debemos ser escuchados como Parlamento, los gremios, y especialmente las pymes y contribuyentes. Voto a favor, presidente. Señor Leopoldo Pérez. Gracias. Yo quiero fundamentar mi voto por lo siguiente. He participado en todas las reuniones donde ha sido solicitado esto por parte de las tres entidades que agrupan a todos los contadores y contadores auditores de Chile. Y eso así fue mencionado en las distintas intervenciones que tuvimos en la comisión. En segundo lugar, son los contadores quienes representan a sus clientes ante el Servicio de Impuestos Internos y son los facultados por ley para llevar a cabo el proceso de declaración de impuestos y otras funciones que deben cumplir ellos. Si bien es cierto, el responsable final son los contribuyentes que ellos representan. Por lo tanto, la propuesta que nos hace hoy día el señor director de Impuestos Internos, yo creo que soluciona el problema planteado por los tres gremios que agruparon a todos los contadores de Chile, más allá de los gremios que cada uno de nosotros como diputados nos hayamos podido reunir en nuestros respectivos distritos y las cartas que hemos recibido. Por lo tanto, pretender un proyecto de ley, modificar el Código Tributario, dejar normas permanentes y, peor aún, el efecto que va a tener nocivo para quienes están esperando la devolución de impuestos, sobre todo personas naturales, que son las personas honorarios fundamentalmente, los impactos que va a tener en otros trabajadores honorarios por el hecho del retraso. Aquí lo que se está dando es flexibilidad de plazo, no hay multa, no hay intereses. Se está llegando a los mismos plazos que plantea el proyecto de ley, incluso es más, hasta septiembre, por lo manifestado por el propio director de Impuestos Internos. Entonces yo no veo lo incompatible de lo que está planteando la autoridad, que es de carácter administrativo la solución y no legal, por lo tanto el tiempo es automático de su publicación respecto a un proyecto de ley que tiene que ser todavía tramitado en el Congreso y además con el agravante que también podría retrasarse su tramitación porque indudablemente van a haber muchas indicaciones en sala. Voto en contra de este proyecto. Señor Ramírez. Gracias, María Eugenia. Presidente, mi posición sobre este proyecto ha ido cambiando sobre la marcha. Creo que la discusión legislativa tiene un poco que ver siempre con eso, ¿cierto? Cuando uno ve datos, uno tiene un debate,
me parece legítimo ir cambiando de opinión. Yo entiendo el espíritu de este proyecto, entiendo lo que se busca y sin duda es positivo, y sin duda el fin es loable, pero he cambiado de opinión por varias razones. Primero, el Servicio de Impuestos Internos ha dado una respuesta. Ha dicho que no se van a cobrar multas ni intereses. Va a haber un plazo mayor para los pagos. Ha dicho que el 13% de las declaraciones faltan por hacerse, circunstancias en que años anteriores en igual fecha faltaban más. Y por lo tanto el tamaño no es de la magnitud que yo personalmente pensaba que era. Ha dicho que 2 millones de personas naturales pueden ver afectada la devolución de su impuesto. Pueden, no estamos seguros si lo va a hacer. Pueden ver afectada la devolución de impuestos si aprobamos esta ley. Y por lo tanto a mí, habiendo respuesta al servicio y entendiendo que hay un peligro en lo que nosotros estamos votando hoy día, es que cambié de opinión y voy a votar en contra. Además, presidente, yo no esgrimí este argumento en la primera parte de la sesión, es inadmisible. Y aunque al diputado Schilling no le gusta que uno lo diga, yo en democracia me permito estar en desacuerdo con lo que dijo la sala. Las verdades oficiales son algo propio de la RDA, no de una democracia. Y por lo tanto yo puedo disentir y creo que es inadmisible. Segundo, tengo dudas sobre la indicación. La indicación obviamente busca salvar aquello que a todos nos preocupa, ¿cierto? Que es el tema de la devolución de los impuestos. Pero yo no sé si esa indicación al final es letra muerta. Y no lo tengo claro, no estoy diciendo que sea letra muerta como si pusiéramos una indicación para suspender la ley de gravedad, o si no lo es, pero tengo dudas razonables para pensar por lo que ha dicho el director Barraza, de que efectivamente puede que sea una indicación completamente ineficaz. Y si eso es así, vamos a estar generando un daño muy grande, presidente. Y además, con esto termino, el argumento del diputado Jackson me parece un argumento para votar en contra y no a favor. Cuando él dice, no quiero engañar a los que nos están viendo, miren los plazos, miren la tramitación en la que estamos, esto no va a salir antes del 30 de abril, me parece que, por lo tanto, el camino tiene que ser buscar un entendimiento con el servicio, materializar lo que el servicio ya nos está ofreciendo en vez de seguir adelante con este proyecto. Presidente, han habido muchas veces en que nosotros con buenas intenciones en el Congreso hemos generado malos efectos. Y yo no quisiera ser parte de un proyecto de ley que puede generar un efecto tan negativo que se puede transformar en un tremendo escándalo nacional, de que finalmente no hay devolución de impuestos. Y por esa razón, presidente, yo voy a votar en contra y espero que le tomemos el compromiso y la palabra al director Barraza para que si esto no se hace por vía legal, por vía administrativa, se llegue a la solución que se nos está ofreciendo hoy día. Gracias, presidente. Señor Santana. Gracias, secretaria. Yo creo que el director ha dado varias cifras y ha entregado asertividad con respecto al tema de los intereses y multas. Yo creo que era una de las grandes preocupaciones de los contadores y de los contribuyentes. Hoy día eso queda zanjado de que esto no va a ocurrir y que obviamente ante la situación de excepcionalidad se va a ir considerando por cada uno de los casos. Y por otro lado, si uno ve que hay un 83% ya declarado y esos son 86% de personas naturales, es un número no menor. O sea, estamos hablando de más de 2 millones de personas que están esperando su devolución de impuestos para quienes declararon en la fecha del primer tramo, en el primer tramo también de devolución. Y en esa línea, creo que administrativamente el Servicio de Impuestos Internos está en condiciones de apoyar a quienes por alguna razón no terminen declarando o tengan algún grado de observación con su declaración, se subsane sin efecto posterior para el contribuyente. Y por otro lado, también yo me quiero quedar con lo que dijo el diputado Jackson. Creo que es importante, hay que valorar lo que dijo el diputado Jackson. O sea, este es una iniciativa que lo más probable es que no va a ver la luz. O sea, no más lo probable. Lo digo afirmativamente, no va a ver la luz antes del 30 de abril. ¿Ya? Tenemos una agenda bien compleja en lo legislativo, no tiene urgencia y en consecuencia creo que el camino pasa
por la voluntad que ha reflejado el Servicio de Impuesto Interno a través de su director. Y en ese aspecto, yo creo que también debemos evaluar que el número de casos, ¿cierto?, que están hoy día no declarados, si lo comparamos con los 2 últimos años tributarios, obviamente no muestra una tendencia de caos y de conflicto brutal. Así que en esa línea, valorando la disposición y valorando la intención que han tenido los diputados, ¿cierto?, que son autores de esta moción, y ahí entraremos en un debate, o sea, y el debate de la constitucionalidad, yo creo que comparto que no es el punto de ahora, pero creo que no aplica aprobar esta iniciativa, así que voto en contra, presidente. Señor Lorenzini, le voy a tomar al final después del señor von Mühlenbrock, porque justo no lo vi cuando se paró, ¿sí? Señor Gracias, Chile, señora secretaria. ¿le tomo el final del señor von Mühlenbrock? Porque no lo vi cuando se paró, por eso lo salté. Bien. Señor Chile. Gracias, señora presidenta. No sé por qué la UDI, expresada en esta sesión por el diputado Guillermo Ramírez, cuando quiere colocar malos ejemplos de dictadura y verdades oficiales, va a la RDA o a Corea, cuando su abuelo instauró una dictadura feroz en Chile. Y ahí sí que había verdades oficiales. Entonces, ¿sabe qué, don Guillermo? Acuérdese que usted tenía tata, ¿ah? Y no se ande haciendo el leso yendo a la RDA, que ya ni siquiera es una realidad existente. Señora presidenta. Tiene mal el dato, usted lo sabe quién es mi abuelo, no tiene idea. Tiene mal el dato, diputado Chile, para que lo corrija después. Y me pida disculpas en público porque mi abuelo no es la persona que usted Orden en la sesión, diputado Ramírez, por favor. Está opinando el diputado Chilin, está votando, fundamentando su voto. Después haremos todas las declaraciones. Diputado Chilin, por favor. Quiero pedirle a la señora secretaria que le ponga comillas a lo de Tata para que se entienda que no es el verdadero abuelo de don Guillermo Ramírez en sentido sanguíneo, pero que es su tata político. Por favor, qué duda cae, po. Bueno, pero para hablarle No es a así, sus presidente. especialistas, si nos estamos escuchando, también decía, podemos producir daños enormes con legislaciones equivocadas. Oiga, y los daños enormes que le provocaron a Chile con las no legislaciones que votaron aprovechándose de los quórums calificados, hasta este mismo tema que estamos discutiendo ahora, la reforma tributaria en la época de Michelle Bachelet, la obstaculizaron hasta el infinito. ¿Y en qué terminamos? En el bodrio que hoy día estamos examinando, güey. Si se hubiera desintegrado totalmente el sistema tributario, las empresas pagan sus impuestos, los dueños y los que generan rentas por empleo pagan lo suyo, todo sería mucho más sencillo para los contadores y para todo el mundo. Pero no, la cuestión es enredarla, para que al final, con los trucos, la evasión, la ilusión, esa no legislación provocó el estallido social. Para que sepa, Guillermo Ramírez, ubíquese. Todas las reformas, el pilar solidario del auge, ¿quién lo eliminó? ¿Quién dijo que no? Ustedes, pues. ¿Quiénes fueron al Tribunal Constitucional a alegar en contra de la titularidad de la negociación colectiva por parte de los sindicatos? Ustedes, pues. Y por su oposición y su omisión, ustedes crearon la situación que tiene Chile hoy día. Ustedes, aunque tengan la complicidad de todos los medios de comunicación para decir, no, si son todos iguales, también gobernaron, claro, pero gobernamos contra las reglas que ahora va a cambiar Chile con la nueva Constitución. Porque la Constitución suya, señor Guillermo Ramírez, es una Constitución de la minoría, donde gobierna el veto de la minoría. Y ustedes abusaron de eso. Y ahora paguen las consecuencias. Yo, señora secretaria, voy a votar a favor, pero le voy a pedir que por favor me manden la transcripción completa de lo dicho por el director de Impuestos Internos. Porque aquí va a haber accountability.
Y vamos a ver si cumple con lo que está diciendo en esta sala cuando llegue la hora de la verdad, de examinar las declaraciones que por diversas dificultades han llegado fuera de tiempo. Y a ver si es cierto que tienen consecuencias inocuas porque ellos van a poner la mejor voluntad de un servicio público que no es la tiranía de impuestos internos. Y dicho esto, reitero que voto a favor. Señor von Mühlenbrock. Presidente, yo tenía otra opinión antes de escuchar al director del Servicio de Impuestos Internos a darnos una cantidad de cifras muy importantes, muy relevantes, muy macizas, que por supuesto son de información que maneja el Servicio de Impuestos Internos. Me dejó bastante preocupado el hecho de que el señor Fernando Barraza nos señaló de que el 1 de mayo se hacen los cruces informáticos para la devolución de impuestos, cuando el plazo termina el 30 de abril, digamos. No tenía idea, digamos, que tenía que esperar ese plazo, digamos, de que todos hagan la declaración o algunos vayan al Servicio de Impuestos Internos diciendo que la van a postergar para poder hacer ese plazo, ese cruce, digamos, que en este momento prácticamente estaría perjudicando a 2.100.000 personas de poder acogerse a recibir, digamos, la devolución de impuestos. Eso no lo conocíamos. Tampoco me llama mucha atención que a pesar de todos los problemas, falta que se presente hasta el momento un 13% de las declaraciones, a diferencia que el año 2020 un 16% y el año 2020, el año 2019 un 19%, digamos, fue el 2020 y 16%, y ahora un 13%, solamente falta, digamos, que hagan la declaración. Para mí lo más importante es que noto una muy buena disposición del Servicio de Impuestos Internos y también de flexibilizar a través de lo que ellos pueden, porque lo otro tendría que ser solamente por ley, todo lo que signifique los pagos de intereses hasta el 30, digamos, de septiembre, incluso, digamos, cuando haya un problema, digamos, de incongruencias con lo declarado, con lo que fiscalizó el Servicio de Impuestos Internos, digamos. O sea, hay distintos meses, digamos, donde efectivamente lo está ofreciendo y como dice el diputado Chile, sí, me va a interesar mucho el acta porque van a aportar muchos contadores y sobre todo a las personas que representan a los contadores, que es lo más importante, y que vamos a tener, vuelvo a repetir, hasta el mes de septiembre, condonación del 100% de los intereses y multas que surjan de diferencias de impuestos en las rectificaciones de declaraciones de renta. O sea, se ha ido flexibilizando fuertemente el Servicio de Impuestos Internos y también nos ha dado certidumbre respecto a varias cosas que son totalmente técnicas, desconocidas por nosotros, pero que efectivamente van a ayudar fuertemente a las personas que han quedado, que han tenido algún tipo, digamos, de problema. Y también concuerdo de que con el diputado Ramírez y Jackson de que no alimentamos a la gente. O sea, desde el punto de vista de trámite legislativo, lamentablemente, aquí no hay un patrocinio ejecutivo, esto no tiene suma urgencia, estamos a 3 días de cumplir el plazo, y por lo tanto va a ser totalmente inviable que esta moción parlamentaria vea la luz, y yo en ese sentido prefiero, digamos, de que acogernos a todos los que en este momento está ofreciendo el Servicio de Impuestos Internos. Por todas estas razones, señor presidente, mi voto en contra. Señor Loresini. Prende el micrófono, señor Loresini. Micrófono, Pablo, micrófono. Ahora tienes que prender el micrófono. abajo. Ahí, abajo. A través suyo, presidente, pedirle al señor director de Impuestos Internos si puede sacar una circular que autoriza a los señores parlamentarios a ser asesores tributarios.
porque he escuchado aquí, son muy expertos, entonces sería bueno que ayudaran a las pymes en sus regiones, a los pequeños que no pueden, para que lo logren. Segundo, muy entretenido ver que alguien hablaba que esto sí, el diputado Jackson y otros no tienen la urgencia. Obvio, pues si las urgencias se las ponemos a todos los proyectos que nos afectan a la gente que no puede, a eso no les ponemos urgencia, ¿no? Los proyectos de urgencia son para otras cosas. Claramente, ¿no es cierto?, que también esto no es admisible. Como muchas cosas que hemos aprobado en el Congreso, esto no es admisible. Seamos concretos, dejémonos de politiquería. Primero, gracias a este proyecto hemos conseguido, y lo han reconocido todo, que el señor director, ¿no es cierto?, se haya allanado a dar una serie de posibilidades. Si no hubiéramos tenido proyecto, no estarían las posibilidades. En segundo lugar, también me gustaría, y esa es la idea, está claro que no vamos a llegar, pero ¿cuál es la idea? Que la ciudadanía sepa que estamos preocupados. ¿Por cuánto, señor director? Y usted lo dijo, 80, va a faltar un 7, un 8% de aquí al 30 que nos va a pagar. Son poquitos. Es a eso lo que le estamos dando una salida. No es al resto. Veamos la posibilidad. Todavía estamos de emitir alguna circular, además de la que ya usted nos ha comentado, que dé posibilidad. ¿Sí? La gente quiere pagar, si lo que no sabe es cómo declarar, no tiene los antecedentes, son estos pocos, démosle un plazo, si el resto va a cobrar lo que tenga que cobrar, ya pagó, ya hizo sus declaraciones, los señores parlamentarios van a cobrar sus reintegros, no me queda duda. Si es para poca gente, busquemos una salida, démosle 15 días más, algo que les dé la posibilidad, ya los contadores están trabajando en forma bastante dura, ¿no es cierto? Una posibilidad de que por 15, 20 días ahí, que alguien se atrasó, no tenga problemas, igual devuélvale a todos los que tiene que devolverle. Esa es la intención, por eso estamos llegando a la sala con este proyecto, ¿no es cierto?, para darle tiempo. Ya lo ha dicho el presidente de la República, en minutos, yo creo que aquí el presidente va a intervenir y él va a decir, hagan una posibilidad, hagan, ¿no es cierto?, algunos decretos que permitan, que dé tranquilidad, 10%, pequeñas pymes, gente, ¿no es cierto?, rural, gente que no ha tenido el acceso, que no ha podido ver con sus diputados para que le ayuden a hacer sus declaraciones. Eso es lo que estamos buscando, de alguna manera con buenas intenciones. Otros que el gobierno, que la oposición, no se trata de esto. Aquí estamos hablando de un tema tributario, que salvo los parlamentarios que lo conocen, mucha gente, que este 10% no tiene idea cómo hacerlo. Busquemos la manera de que sin tengan castigo, ¿no es cierto?, démosle por las circunstancias que hay una pequeña ayuda. Ir al servicio de impuesto interno fue una buena idea, pero también me decían en mundo rural cómo llegamos allá, es difícil, vía teléfono, que puedan mandar mail, no sé, busquemos alguna alternativa y el director me está entendiendo lo que estoy diciendo, que para este 10% no se vean, porque se atrasan un poquito, ¿no es cierto?, que no es culpa de ellos, no se vean afectados. Por lo tanto, por mientras y haciendo fe en lo que era este proyecto y agradeciendo al director que ha avanzado muchísimo, si le puede poner un poquito más voto a favor, señora secretaria. Presidente. Voto a favor y nos falta el diputado Monsalve que llegó. Estamos con anuncio y votación en la sala, así que les pido que cerremos esta votación para poder continuar después la sesión. A favor, presidente. ¿Diputado señor Monsalve? Repite. A favor. Entonces, la idea de legislar, 7 a favor, 6 en contra. Respecto de la indicación... María Eugenia, un minuto. Sí. Aprobamos la idea de legislar. Lo que pasa es que está sonando el timbre y tengo entendido que tenemos votación, parece, en la sala. No sé si alguien puede chequear. Lo que yo les propongo es lo siguiente, que vayamos a votar a la sala. Pero votemos la indicación al tiro, presidente. Bueno, votemos la indicación. Ok. Presidente. Señor José Riquelme, sí. Perdón. María Eugenia, sí. Antes del tiempo, me permite, porque la diputada acaba de presentar una nueva indicación. No, es la misma. Es la misma, corregida la redacción. Pero, no, es la misma, pero ahora la coloca como artículo transitorio. Eso quería que tuvieran presente. Perfecto, ya. Vamos a votar la indicación. José Riquelme, muy breve, por favor, porque estamos votando. Sí, presidente, muchas gracias. Independiente de todo el debate y cuánto se valora las intervenciones de quienes han participado, presidente, respecto a la aprobación en general del proyecto, yo quisiera formular reserva de constitucionalidad, porque en opinión del Ejecutivo, este proyecto dice relación con materia de administración financiera y presupuestaria del Estado, que es una materia que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República en virtud del artículo 65, inciso 3 de la Constitución, que fue, de hecho, fue los argumentos que recogió la Secretaría de la Cámara en la sesión del pasado 20 de abril,
Y quisiera solicitar, por favor, respetuosamente a la Secretaría que queden debidamente registradas esta reserva de constitucionalidad en el acta de la sesión y en la historia de la ley, presidente. Muchas gracias, José Riquelme. Y ahí lo están esperando. María Eugenia, ¿puede leer, por favor, la versión final de la indicación de la diputada Pérez para votarla? Ya, el texto es el mismo, pero en el artículo transitorio. Con todo, la prórroga establecida en el inciso final del artículo 36 no podrá afectar los derechos y devoluciones de impuestos de los contribuyentes que realicen sus declaraciones antes del 30 de abril de 2021. Perfecto. Por la misma votación anterior. ¿Llegar a una institución? Misma votación. Sí, por la presidente. misma votación. Muy bien. Se aprueba por la misma votación la indicación de la diputada Pérez por haberse cumplido. Por la misma votación se aprueba todo el proyecto, el texto del artículo único. Por la misma votación se aprueba todo el proyecto, incluyendo la indicación de la diputada Pérez. Y por haberse cumplido. Perdón, presidente, diputado informante, diputado Chilin. Muy bien, diputado informante, el diputado Marcelo Chilin, y por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. No, el diputado Ramírez.